a paro y es por pandemia, así que ahí Me quedó. parece bien. Ya. Estamos ya. Vamos. Partimos entonces. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes se están progresivamente sumando a este lanzamiento con el que damos inicio al segundo semestre, el lanzamiento de Rodrigo Rojas de Negri, hijo del exilio, de Pascal Bonnefoy Miralles, publicado a comienzos de este mes de julio por el sello Debate, y que hoy día tenemos nuestra primera, espero, muchas actividades en torno a esta gran y significativa publicación. Para este lanzamiento contamos con la participación de dos potencias, por dos eminencias de lo que es el arte y la ciencia del periodismo. Nos acompañan Farideh Serán y Carlos Basso. Los presentaré brevemente. La profesora Farideh Serán es periodista de la Universidad de Chile, ha trabajado y ha fundado en diversos medios, como la destacada revista Rocinante o Pluma y Pincel. Ha sido directora del Instituto de Comunicación e Imagen y vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, y es Premio Nacional de Periodismo 2007. Entre sus diversas, diríamos una decena de obras que ha publicado, destacan Carmen Wu, La vida por el arte, Tejado de vidrio, Crónicas del malestar, un libro que el 2007 ya se adelantó a un concepto que hoy día es clave en nuestra sociedad, y su también ya clásico libro, su clásico ensayo, La guerrilla literaria, Huidobro, de Roca, Neruda, un clásico indispensable de la historia de la literatura y la crítica literaria chilena. Te damos las gracias, Farideh, por participar en esta actividad. Y nos acompaña también el profesor Carlos Basso, periodista de la Universidad de Concepción y doctor en literatura latinoamericana por la misma casa de estudios, donde actualmente ejerce como académico. Carlos Basso ha obtenido diversas distinciones, como las becas de creación literaria del Consejo Nacional de Cultura y de las Artes en diversos años, así como el premio de la revista de libros del Mercurio en la categoría crónica. Es autor de destacados bestsellers como Código Chile, Código América, Desaparecido en Concepción, La CIA en Chile, América Nazi y Chile Top Secret, entre otros libros y reportajes. Y por último presentaremos a la autora de este libro, Pascal Bonnefoy, periodista de la Universidad de Santiago de Chile, bachiller en estudios internacionales de la George Washington University y magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile. Se ha destacado o se ha dedicado más bien a las corresponsalías de prensa, la investigación periodística y a la producción para medios chilenos y extranjeros. Es autora de los libros Terrorismo de Estadio y Cazar al Cazador, detectives transcriminales de lesa humanidad. Este último publicado también por el sello Debate. Actualmente es docente de la Escuela de Periodismo del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y es periodista freelance para el diario The New York Times. Eh, Solamente quiero decir a nombre, como editor de Pascal, que hemos tenido la gracia, la alegría, la dicha de contar desde hace ya un par de años, cuando nos anunció que venía, que estaba escribiendo este libro, contar con un bellísimo y significativo manuscrito, que es la historia de una vida, que es la historia de una familia, que es la historia de una generación, es parte de nuestra historia reciente como país. Y es un libro, a mi juicio como lector, sobre todo sobre un hijo y sobre una madre. Es una carta, es una biografía, es una crónica, pero también muestra la valentía y la fortaleza que tuvo Verónica de Negri a lo largo de su vida. Es increíble cómo la historia de Rodrigo Rojas
de Negri puede llevarnos a tantos niveles de comprensión y análisis y sin duda de emoción. Así que a nombre de la editorial, Pascal, te quiero dar las gracias por ello. A continuación le doy la palabra a Carlos Vaso, quien comentará el libro en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Bueno, antes que nada, agradezco mucho tus efusivos conceptos, ¿no? Que pienso que son un poquito excesivos, pero sabemos que hay muchos efectos aquí por medio y efectivamente, como tú dices, este es un texto donde hay muchos afectos. Hay una cuestión de humanidad. Perdón, ahí se escuchó un mensaje. Hay un tema de humanidad de fondo que yo quisiera comentar muy sintéticamente. Y para eso yo les quiero comentar que hace muy poco tiempo, no sé, 2 meses y medio quizás, tuvimos de invitada un día vía Zoom, gracias a esta situación que tenemos hoy día, ¿no? Tuvimos a Pascal de invitada en una clase en la Universidad de Concepción, una clase de periodismo de investigación. Ella efectivamente, como tú muy bien mencionaste, Aldo, es una destacadísima periodista de investigación. Tenemos acá también, y disculpen que diga esto, digamos, en términos personales, pero yo me siento muy privilegiado hoy día de estar aquí junto con Pascal y junto con una periodista, ¿no es cierto?, del nivel de Farideh Serán. Y Pascal nos estuvo acompañando ese día y estuvo contando un poco cómo ejerce ella, cómo ha hecho ella sus investigaciones y también las consecuencias que ha vivido a causa de esas investigaciones. En particular, y es un hecho conocido, ¿no? Ella ha figurado como una posible víctima de espionaje por parte de organismos de inteligencia en épocas de democracia. Entonces, bueno, todo eso, ¿no es cierto?, causó mucho impacto a nivel de estudiantes cuando efectivamente una persona que está haciendo este tipo de investigaciones las cuenta. Y ella también contó un poco acerca de un texto que a mí me pareció, y se lo dije a ella, creo que te lo dije también a ti, Aldo. Yo creo que es una de las mejores investigaciones periodísticas que hemos visto en este país en los últimos años, que es justamente este texto denominado Cazar al Cazador, que es la historia del Departamento Quinto de Investigaciones, pero como se lo dije yo también a Pascal, es una historia de la transición, ¿verdad? El Departamento Quinto de Investigaciones es una excusa, es una muy buena excusa además, porque la historia es apasionante, ¿no?, desde todo punto de vista. Tiene poder, tiene conflicto, tiene unos personajes impresionantes, pero es una excusa para contar qué pasó en este país en los últimos años de la dictadura, y antes también, ¿no? Y qué pasó después, y cómo esta transición se fue acomodando, todas estas fuerzas, ¿no es cierto?, muchas de ellas entrópicas, se fueron acomodando a poco. Y bueno, eso es una situación a consecuencia de aquello es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, yo quisiera comentar a raíz de eso que ese texto en particular cumple muy bien con 2 de las dimensiones básicas que tiene el periodismo. El periodismo, antes que nada, tiene una dimensión fáctica. El periodismo es hechos, son datos, ¿verdad? Lo dijo hace muchísimos años C.P. Gordon, el famoso editor de The Guardian, no solamente los hechos, lo que nos interesa a los periodistas son los datos. Después aparecen, mucho tiempo después, ¿no?, aparecen vertientes un poquito más estéticas, ¿no? Empezamos a preocuparnos un poquito más de cómo presentamos el contenido. Ahí viene el nuevo periodismo, viene la nueva crónica latinoamericana y un montón de otras vertientes que se van preocupando que el periodismo no tenga solamente una dimensión fáctica, sino que tenga una dimensión estética. Ambas dimensiones están muy presentes en este texto en Cazar al Cazador, que yo voy a seguir insistiendo quizás mucho tiempo más. Creo que no se le ha hecho la justicia que merece en términos de la calidad, de la potencia que tiene. Pero este texto nuevo que nos presenta Pascal hoy día, que ella algo mencionó en esa conversación con nuestros estudiantes hace poquito, tiene además de esas 2 dimensiones que además están muy bien trabajadas, ¿no? Efectivamente, la investigación que hizo Pascal es impresionante, es la cantidad de datos que hay, la cantidad de elementos que uno ni se imagina. Yo conocía, me imagino que como casi todas las personas que quizás están escuchando esto, yo conocía este caso, digamos, en términos mediáticos, ¿no? Conocí lo que leí, lo que vi a través de medios de comunicación, básicamente. Pero efectivamente lo que había detrás es infinitamente más grande e infinitamente más humano, ¿no? Ese es el tema. Esto tiene una dimensión humana que excede, y yo creo que sobrepasa incluso la dimensión fáctica, la dimensión estética. Tiene una aproximación además muy femenina, que es impresionante. Yo les voy a confesar que yo leo mucho por mi trabajo, y hacía mucho tiempo que no me quebraba leyendo un texto.
Y eso me pasó leyendo esto. Especialmente, y esto no quiero adelantar nada para, digamos, las personas que están aquí que no han leído el texto, pero especialmente justamente en lo que tiene que ver con lo que sentía la mamá, ¿no es cierto?, de Yoyo, como le decían a la víctima, que también hay, fíjense ese tipo de detalles, o sea, para nosotros siempre fue un nombre muy duro, ¿no? Pero cuando nos cuentan cómo le decían en su casa, cómo le decían sus amigos, cuando nos cuentan de su infancia, cuando nos cuentan de esta sensación de no pertenencia en ninguna parte, sensación que yo conozco, digamos, por terceros. Afortunadamente, en mi caso, yo nunca viví en exilio, ni tampoco en mi familia hubo nadie que viviese esa situación, pero sí tengo muchos amigos, ¿no?, que vivieron eso, y uno entiende un poco esta sensación de no ser la gente que vivió en Estados Unidos, que vivió en Alemania, de ser extranjeros allá y ser extranjeros acá. Aquí está muy bien contado eso, pero no solamente está bien contado, aquí hay una transmisión de sentimientos, hay una transmisión, hay un trabajo que va mucho más allá de lo que uno habitualmente encuentra en un texto de investigación periodística. Yo te confieso, Pascal, que cuando empecé el texto, que me lo leí en 5 días o menos, lo tomé aproximándome como si fuese una típica investigación periodística. Y la típica investigación periodística es dato, mucho dato muy duro, de repente algunos diálogos, ¿no?, un poquito, una cosa un poco más estética, pero me fui dando cuenta que era una cosa muy distinta, que hiciste un trabajo muy distinto. Y ese trabajo muy distinto que hiciste, efectivamente, también, ¿no es cierto?, tiendo a pensar que hay una especie de construcción, un tejido que has ido haciendo con el paso del tiempo, no sé si consciente o inconscientemente, ¿no?, pero has ido cubriendo distintos espacios de la historia de este país, desde el Estadio Nacional, ¿no?, hasta la transición, y hoy día en esta nueva producción tuya, ¿no?, está cubierto un espacio intermedio. Y en esa construcción has ido dando cuenta no solamente de los procesos, de los megaprocesos políticos, ¿verdad?, sino que has ido dando cuenta de grandes y pequeñas miserias, por ejemplo. Yo, una de las cosas que esto lo voy a contar, que me pareció más impactante de todo, además tiene que ver con el momento mismo de esta salvajada, ¿no?, de que fueron objeto de las víctimas, y cuando uno de los oficiales posteriormente se niega a matar a sus víctimas, aduciendo que es católico. ¿No? O sea, esas contradicciones, esa brutalidad que uno quizás, o sea, esa idea tan increíble, es casi kafkiana, ¿no? Queman a alguien, los dejan agonizando y después alguien dice, mejor mátelos para que no sufran, y dice, no, yo soy católico, yo no voy a hacer eso. O sea, ¿dónde estaba el catolicismo antes? Todo eso, esa pesquisa que hiciste, Pascal, ¿no es cierto?, hace un texto que, o genera un todo, que por lo menos en mí causó un efecto bastante fuerte. Yo, la verdad es que todavía estoy muy tocado, estoy muy conmovido. Yo, de verdad, te insisto, yo creo que conocía el caso, ¿no?, como todos, pero no conocíamos nada. No conocíamos tampoco, y en esto soy súper honesto, yo no tenía idea de la verdadera dimensión, por ejemplo, que tenía todo lo que sucedió en Washington, D.C., a nivel de las personas que estaban exiliadas allá, ¿no?, de la vida que había, este verdadero barrio latino que había en Washington, D.C., que yo ni siquiera había escuchado nunca. Es francamente impresionante. Y claro, uno cuando termina esto, cuando llega a la sección de notas, ¿no?, cuando en un momento me di cuenta que se me había acabado el libro y ya están empezando las notas, quedé con la sensación de que todavía queda mucha historia más por contar. Y con esto voy a terminar. Yo habitualmente cuando uno está enseñando periodismo de investigación y se toca el tema de la dictadura, más de alguna vez algún estudiante me ha dicho, oiga, profe, eso pasó hace tantos años. No, textos como estos nos dan cuenta que todavía queda una infinidad más por estudiar, así que yo no les voy a quitar más tiempo, y Pascal, te felicito. O sea, yo creo que efectivamente este texto va en la misma senda de cazar al cazador y quizás lo ha superado. Muchísimas gracias, Carlos, por tan elogiosas palabras a este libro, a este bello libro de Pascal. Entonces le damos a continuación la palabra a la profesora Farideh Serán. Gracias, Aldo, gracias, Carlos y Pascal. Feliz y un honor estar aquí presentando este magnífico libro.
Yo lo titulé y escribí un texto a propósito de tu libro y se llama Sobre el niño de ojos profundos. Dice la autora que Rodrigo era 3 años menor que ella, que llegaron a la misma edad a Estados Unidos, aunque por razones diferentes, que ambos vivían en Washington a mediados de los años 80 y que recuerda haber visto muchas veces a ese muchacho callado y de ojos profundos, con cuerpo de hombre y cara de niño, que pululaba entre los chilenos exiliados en Washington, pero que sin embargo no lo conocía. Pascal Bonnefoy, periodista con posgrado en estudios internacionales y autora de otros libros de investigación como Terrorismo de Estadio y Cazar al Cazador, nos cuenta en el prólogo de este tremendo y conmovedor libro, Rodrigo Rojas de Negri, Hijo del Exilio, editado por Penguin Random House, que supo que el hijo de Verónica de Negri había sido quemado por militares en Chile mientras ella viajaba a bordo de un ferry entre Dinamarca y Holanda, y que esa noche no durmió. Luego confiesa que todos quienes conocieron a Rodrigo tienen grabado en su memoria el momento exacto en que supieron que había sido cruelmente atacado por militares junto a la joven Carmen Gloria Quintana, en uno de los actos de terrorismo de Estado más feroces de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Y que luego de ello, escribe Pascal, nadie ni nada quedó igual. La autora también nos advierte que durante todos estos años quienes los quemaron vivos siguen viviendo tranquilos y en libertad, mientras lanza una frase demoledora que ya la hemos escuchado de Joan Jara por los asesinos de Víctor Jara, o de tantas madres y familiares de víctimas de la dictadura. Comillas, cuando la justicia tarda 35 años, ya dejó de ser justicia. Las casi 400 páginas de este libro contienen el relato del crimen cometido contra Rodrigo y Carmen Gloria, pero también la historia de este niño inquieto de ojos profundos, de su madre Verónica de Negri, una mujer valiente que fue encarcelada y torturada brutalmente antes de partir al exilio. Y la historia de los de Negri, una familia amplia, generosa y comprometida con el gobierno de Salvador Allende y más tarde con las luchas para acabar con la tiranía. El trabajo exhaustivo de Pascal la llevó a realizar en Chile, Canadá, donde vivía exiliada parte de los de Negri, y Estados Unidos, casi 80 entrevistas, además de trabajar con una profusa documentación que abarca desde los expedientes judiciales del crimen hasta cartas y documentos privados facilitados por la familia de Negri, así como archivos y otros materiales de centros de derechos humanos y la colección de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, entre otras fuentes. Escrito con fluidez y sobriedad, el libro aporta lo mejor del periodismo narrativo a una investigación detallada, sin cabos sueltos, capaz de reconstruir no solo la vida familiar, afectiva de Rodrigo, sino el contexto social y político del Chile de fines de los 60 hasta ese fatídico 2 de julio de 1986. De ahí que se puede afirmar que este trabajo de Pascal Bonnefoy se inscribe en la galería de los libros periodísticos que le disputan palmo a palmo a lo mejor de la literatura, no solo por la buena pluma y la profusa investigación, también por el ritmo narrativo y la descripción de atmósferas que permiten sumergirse en el mundo de este adolescente de ojos profundos, entenderlo y amarlo en sus búsquedas y recorrer tras su cámara con el dedo puesto en el obturador las calles de ese Santiago ensangrentado e insurgente de los años 80. Entonces seguimos los recorridos de Rodrigo, redescubriendo su ciudad, su país, sus raíces, haciendo suyas sus luchas, y lo vemos deambular por las poblaciones, refugiarse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, desde donde se lanza con arrojo a capturar los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, pese a los consejos del científico Benjamín Suárez, que le prestaba un espacio en su facultad. Vemos a Rodrigo vincularse con sus pares, habitantes de la ciudad de los fotógrafos, esos hombres y mujeres jóvenes que arriesgándolo todo documentaban las protestas y que no lograban entender a este muchacho que despertaba suspicacias por su audacia y desenfado, donde se parapetaban sin duda su timidez. Pero así como Bonnefoy nos transporta al Chile de todos los tiempos, incluyendo el país insurrecto de los 80 que recibe a Rodrigo en esos intensos 2 meses de reencuentro, la autora también retrata con precisión la vida del exilio chileno en Washington, el activismo de esos hombres y mujeres desterrados que vivían con las maletas hechas y seguían y sufrían cada acontecimiento ocurrido en Chile, sus penurias y desvelos, o el rol de figuras clave en el activismo contra Pinochet, ejercido por personas como, por ejemplo, Margarita Morel, la viuda del canciller de Allende, Orlando Letelier, asesinado por la DIN en la capital estadounidense. Y es que este libro contiene además un lúcido retrato de un tiempo, de una época y de una generación marcada no solo por la tortura y la muerte, también por el exilio. El exilio, ese desgarro interior,
esa, comillas, grieta insalvable producida por la fuerza entre un ser humano y su lugar de nacimiento, entre el yo y su verdadero hogar, como lo describió el intelectual palestino Barsaid. Me detengo en Said cuando agrega que la desdicha esencial de esa ruptura no puede superarse. Y entonces pienso en el joven Rodrigo Rojas de Negri, tomando el avión para partir rumbo a Chile en mayo de 1986, como el viaje de retorno no solo hacia sus raíces, sino quizás como el gesto de reparación a esa desdicha esencial de quienes como su madre estaban impedidos de retornar a su país. Su madre. Qué difícil ser madre y padre a la vez y estar en el exilio. Qué difícil sobrevivir al horror volcado hacia ti y cuando crees que las heridas van sanando, recibir ese telefonazo de Chile para decirte que ahora se ensañaron con tu hijo mayor. Te veo a Verónica de Negri llevando a tu hijo al aeropuerto a las 6 de la mañana de ese día de mayo sin sospechar en el infortunio. Te veo después acariciando la punta de los pies que se asoman en la camilla donde yace tu niño grande porque solo ahí podías tocarlo, ya que agonizaba conectado a un ventilador mecánico en una sala de la UTI con el 65% del cuerpo quemado. No hay perdón ni hay olvido, pienso cuando concluyo la lectura de este libro conmovedor. Y es que no hay justicia, me digo, para justificar la ira cuando nuevamente en el Chile de las últimas décadas reaparece con fuerza la palabra impunidad. Y este libro trata de todo eso, de la vida de Rodrigo, de su historia, de la historia de su familia y de su país, del exilio y el retorno, del heroísmo y la solidaridad, del horror y la dignidad, de la resistencia, pero también de la impunidad. Gracias. Muchas gracias, querida Pascal. Esto es lo que no nos deja hacer la vida digital, el aplauso cerrado que te mereces por ese bello texto que has leído, qué ganas de hacerlo circular. Vamos a ver cómo lo hacemos. Muchas gracias por esa bella y sentida presentación y lectura del libro. Y a continuación, entonces, Pascal, te dejamos la palabra. Bueno, buenas noches a todos y todas. Esto es muy extraño, presentar un libro frente a, en realidad, 3 personas. Los demás viendo desde el ciberespacio no alcanzamos a interactuar como debería ser en torno a un libro que además es una historia humana potente, ¿no? Con una carga emotiva muy fuerte. Quiero agradecer, bueno, la editorial, por supuesto, por apostar por este libro cuando propuse el tema y a Aldo por editarlo. Realmente yo creo que Aldo era, como dije en el prólogo, el editor preciso, un joven que tiene ciertos rasgos parecidos a Rodrigo Rojas de Negri, debo decir. Y también agradezco las palabras de Carlos y Faride, que en realidad cuando uno reportea y escribe un libro es algo como tan íntimo, tan personal. Yo siempre lo equiparo a un parto en el fondo porque uno está centrado en lo que en uno mismo, ¿no? En el trabajo, sin compartir con nadie y al final cuando uno lo lanza al mundo en una publicación no sabe cómo va a ser interpretado, cómo va a ser tomado, si le va a interesar a alguien tanto como a uno mismo, si es tan importante como a uno mismo. Así que realmente agradezco las palabras de aliento y los comentarios sobre el libro. Un poco lo que dijo Carlos respecto de cómo la secuencia de libros que he publicado, he estado de hecho buscando maneras de repasar la historia reciente de Chile desde distintas perspectivas, a través de focos o ángulos poco conocidos, y en el caso de este libro sobre Rodrigo Rojas de Negri a través de él y su familia. Y por eso un libro más personal, ¿no? con rasgos más íntimos que una dura investigación periodística. No soy muy dada a esto, pero sí para esta vez yo sí escribí algo breve, no lo voy a latear mucho, pero sí escribí algo. Hace poco un periodista en una de las entrevistas esta semana, la semana pasada, me preguntó si con este libro yo pensaba que se podía hacer algo de justicia para Rodrigo y para Carmen Gloria Quintana, y le dije que no, porque era imposible hacer justicia a esta altura, como lo dije en el prólogo, ni para Rodrigo ni para Carmen Gloria. Pero tal vez sí puede contribuir a hacer un poco de reparación.
y por eso no abordé el libro desde la perspectiva del crimen, sino desde la vida. Rodrigo Rojas de Negri no es un caso, entre comillas, y él y Carmen Gloria no son el caso Quemados, porque ese es un nombre informal de un expediente judicial. Yo me niego a tratar a personas como casos. Son personas con familias, con aspiraciones, con expectativas y con vidas truncadas, ambos. Rodrigo era un joven producto de su tiempo, de su entorno y de su historia de vida, la de él y la de su familia. Y su muerte, que no es cualquier muerte, sino un acto cruento de terrorismo de Estado, repercute hasta hoy en su familia, sus amigos, los que lo conocieron e incluso los que no lo conocieron, pero que fueron impactados para siempre por ese acto de inmunidad que hasta entonces era inconcebible. Bueno, me propuse recorrer la vida de Rodrigo como una manera de mostrar una parte de la historia reciente de Chile y a través de él y su particular historia de vida, la trayectoria de una familia, que podría ser también la de muchas otras familias chilenas en esa época. Repasar su vida significa hablar de la movida década de los 60, de la experiencia de la Unidad Popular, del golpe de Estado, significa hablar sobre la prisión política, la tortura, el exilio, el movimiento de solidaridad con Chile en el exterior y cómo un pueblo se organizaba y se levantaba en contra de una dictadura militar y cómo los chilenos, muchos de ellos exiliados, lo veían desde lejos. En una dimensión más personal, que es el enfoque de este libro, quise retratar cómo vivieron el exilio los hijos, los niños y jóvenes expulsados de Chile de la mano de sus padres y madres. Es lo que yo llamo la segunda generación del exilio. El rompimiento familiar, el desarraigo y la relación con su país de origen es muy distinto a cómo lo vivieron esos adultos exiliados. Su nostalgia es difusa porque no está claro de qué se siente nostalgia. Y la imagen del país perdido allá lejos es la que transmiten los mayores, y son ellos, los hijos del exilio, los que sufren la contradicción cultural de no ser de ninguna parte y ser de ambas partes a la vez. El regreso de Rodrigo a Chile en 1986 fue una búsqueda de respuestas y definiciones en su país natal. Ese país construido imaginariamente a base de retazos de su memoria infantil y de lo que escuchó y leyó de tercera mano. Reportear y redactar este libro no fue un ejercicio fácil, y no me refiero al trabajo periodístico detrás de él. Gran parte del tiempo me sentí como una intrusa mirando desde la ventana hacia el interior de una casa ajena, observando la intimidad de una familia en su vida cotidiana, que trabaja, se moviliza, disfruta, lucha y sufre. Una familia que ve nacer y crecer a un niño y luego a un joven con sus contradicciones vitales, con sus múltiples intereses, motivaciones y talentos, y también sus dudas y conflictos, mirando su país desde lejos. Cualquier cosa que escribiera jamás iba a reflejar tal cual la vida que les tocó vivir. Nunca igualaría esa experiencia vital y su carga emotiva. Exponer públicamente la vida privada no es algo cómodo. Por ello, agradezco tanto a la familia de Negri y a Carmen Gloria Quintana por aceptar ser entrevistados, sabiendo que tocaríamos temas dolorosos. Especialmente agradezco a la mamá de Rodrigo, Verónica de Negri, porque este libro trata sobre su hijo y por extensión también sobre su propia vida. Agradezco el salto de fe y la confianza que tuvo en mí para trabajar en ello. Tratándose de su propio hijo no debería haber sido fácil, como tampoco lo es su lectura. Eso, muchas gracias. A todo Muchísimas esto, gracias. digo, no es fácil su lectura, pero para quienes que a lo largo del tiempo que estuve preparando el libro me decían, pucha, pero es muy duro leerlo, no quiero leer sobre un crimen, el libro no es sobre un crimen, el crimen llega 300 páginas después. Es la historia de una vida que se puede rescatar y la vida de una familia que refleja muchas otras vidas. Eso. Es una investigación periodística, no me cabe duda, pero también es una crónica de un tiempo, de una generación, una biografía, un libro que se puede leer también como una novela de no ficción, este nuevo género híbrido del que tanto se habla y que me hace todo el sentido. Es un libro que celebra la vida y celebra la historia de este niño y de esta familia,
porque estamos muy contentos y orgullosos de haber publicado y de presentar aquí con estos grandes invitados. Qué lujo esta clase magistral de periodismo, contigo Pascal, con Farid y con Carlos desde Concepción. Les quiero dar las gracias por esta presencia, por esta primera, espero, de varias actividades que queremos hacer con este libro, un libro que se encuentra disponible en librerías, en tiendas virtuales como Buscalibre, que se puede encontrar también en formato digital en Amazon, en Google Books, en Google Play, en Apple Books, y en 30 formatos más disponibles al Urbi et Orbi, como se dice. Los invitamos a comprarlo, a leerlo, a disfrutarlo y a emocionarse realmente, como dijo Carlos, hasta las lágrimas, como básicamente le ha pasado a todos los lectores con quienes he podido conversar sobre el libro. Un libro bellísimo, que espero conmueva a quienes vivieron la historia y a quienes no han vivido el pasado reciente, los aliente a indagar y a leer más y a formarse un juicio crítico de esta al respecto. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes asistieron a esta actividad, a esta presentación virtual, y nos estaremos viendo, espero, en otra ocasión. Ojalá de forma presencial. Muchas gracias, Pascal, Gracias. Farideh y Carlos. Nos estamos Gracias a viendo. todos. Muy bien, un gusto. Gracias Chao, a ustedes. Gracias. Y felicitaciones, Pascal. Sí.